En la fiesta de cumpleaños del hijo de mi pareja, él levantó su copa frente a todos los invitados, me señaló con un dedo y dijo con una sonrisa que no tenía nada de amable: y aquí está ella, la señora que vive muy cómoda en casa de mi papá, sin haber trabajado un solo día en su vida. El salón estalló en risas. Yo me quedé de pie, con la espalda recta y las manos quietas a los lados, sintiendo cómo cada mirada me recorría de arriba a abajo como si fuera un inventario de lo que no valía. Pero justo en ese momento, desde el otro extremo de la sala, un hombre de traje oscuro dejó de hablar, entrecerró los ojos y me miró con una expresión que no era curiosidad ordinaria. Era el reconocimiento lento y desconcertado de quien cree estar viendo un fantasma. Me llamo Elena, tengo 64 años, y así fue como empezó esa noche. Si alguna vez han ido a una fiesta de la gente que se cree importante en esta ciudad, saben exactamente de qué estoy hablando. El olor a perfume caro mezclado con el de la comida del catering, las mujeres con vestidos que cuestan lo que un mes de renta, los hombres hablando de negocios con esa voz grave que usan cuando quieren que todos los oigan. El salón del restaurante era uno de esos lugares en Polanco donde todo tiene un precio ridículo y todo el mundo sabe que lo tiene. Las lámparas colgaban como racimos de cristal sobre las mesas largas cubiertas de manteles blancos, y desde la entrada ya se sentía ese aire denso de quienes llevan décadas convencidos de que el mundo les pertenece. Llegué con Rodrigo, mi pareja desde hace 3 años. Él es un hombre bueno, ingeniero civil que construyó su empresa con trabajo honesto, y esa noche cumplía 50 años su hijo mayor, Ignacio. Yo conocía a Ignacio desde que Rodrigo y yo empezamos a salir. Siempre había sido frío conmigo, educado en la superficie y helado por dentro, de esa frialdad calculada de quien ha decidido que no te va a aceptar mucho antes de conocerte. Pero esa noche había algo diferente en sus ojos cuando me vio llegar, una determinación, como si llevara semanas planeando algo. Rodrigo se alejó un momento a saludar a unos socios y yo me quedé cerca de la barra, sosteniendo una copa de agua mineral. A mi alrededor la gente hablaba, reía, se tomaba fotos, yo observaba en silencio. A esta edad ya no siento la necesidad de meterme en conversaciones que no me invitan. Me puse un vestido azul marino, sencillo, de buen corte pero sin ningún adorno. Sé que a ojos de la gente que estaba en ese salón yo parecía exactamente lo que Ignacio había decidido que era, una mujer mayor, discreta, sin brillo, que andaba aferrada al brazo de su padre. No me importó. Nunca me ha importado lo que parece. La fiesta avanzó. Los meseros sirvieron la cena. Rodrigo me tomó la mano un par de veces por debajo de la mesa y me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí, y era verdad. Estaba bien. Estaba más que bien, aunque él no sabía exactamente por qué. Fue después del pastel. Ignacio tomó el micrófono con esa seguridad de quien ha preparado un discurso y le da gusto escucharse. Agradeció a sus amigos, a sus socios, a su esposa. Habló de sus logros con esa modestia fingida que en realidad es el tipo de orgullo más ostentoso. Y luego, con una sonrisa que se torció apenas un poco hacia el lado incorrecto, dijo que quería aprovechar la ocasión para presentar a alguien. Señaló hacia donde yo estaba sentada. Mi papá trajo una acompañante esta noche, dijo Ignacio, y el tono ya era el de quien está a punto de contar un chiste. Ella lleva un tiempo viviendo en su casa, cuidando sus plantas, organizando sus calcetines. Hubo risas. Rodrigo apretó mi mano. Lo que me pregunto yo, y creo que muchos aquí también se preguntan, es qué hace exactamente una señora que nunca ha tenido una carrera, nunca ha aportado nada a nada, y que de repente aparece en la vida de un hombre exitoso justo cuando a él le está yendo bien. Más risas. Quizás es una habilidad también, ¿no? La habilidad de no hacer nada y vivir muy cómoda. El aplauso fue de los incómodos, de los que no saben si reírse o callarse, y al final hacen las dos cosas. Rodrigo se levantó a medias, con la quijada tensa. Yo puse mi mano sobre la suya y lo detuve con suavidad. Le hice una señal mínima con la cabeza. No, todavía no. Él me miró sin entender bien, pero volvió a sentarse. Yo seguí con la espalda recta y la copa de agua en la mano, sin mover un músculo de la cara. Ignacio bajó del pequeño podio y se fue a recibir felicitaciones como si nada hubiera pasado.
Rodrigo me miraba con los ojos encendidos. A mi alrededor algunas personas me lanzaban esas miradas de reojo que mezclan la lástima con el morbo. Otros simplemente ya habían vuelto a sus conversaciones. Así funciona esto. El daño se hace en 30 segundos y el mundo sigue girando. Yo estaba pensando en mi nieta, pensando en que mañana tenía que llevarla al parque y prometió que iba a enseñarme a hacer figuras con las hojas secas. Pensando en que esta noche, cuando llegara a casa, ella estaría dormida, pero yo le daría un beso en la frente de todas formas, porque eso también es parte de lo que elegí. Fue entonces cuando lo vi acercarse. El hombre del traje oscuro que me había mirado desde el otro lado del salón caminaba hacia nuestra mesa con un paso que tenía peso. No era apurado ni casual. Era el paso de alguien que ha tomado una decisión. Tenía como 60 años, cabello entrecano y una de esas caras que acumula autoridad sin hacer esfuerzo. Lo reconocí un segundo antes de que él me reconociera a mí del todo. El doctor Armando Villanueva, director del Hospital Ángeles de la Ciudad de México, uno de los cardiólogos más respetados del país. Se detuvo junto a nuestra mesa, miró a Rodrigo con una inclinación cordial de cabeza y luego me miró a mí con esa expresión que ya se había terminado de definir. Ya no era duda, era certeza. Disculpe, dijo, con voz tranquila pero con un volumen que alcanzó las mesas de alrededor. ¿Usted estudió medicina? Rodrigo me miró. Yo sostuve la mirada del doctor Villanueva sin parpadear. Antes de que pudiera decir algo, Ignacio apareció de la nada, como siempre aparecen las personas que monitorean las situaciones que ellos mismos crearon. Se interpuso con una sonrisa de anfitrión profesional. Doctor Villanueva, qué gusto que pudiera venir. Mire, le presento a la señora Elena, que es la amiga de mi papá. La palabra amiga sonó como una disminución deliberada. No se preocupe por ella. La verdad es que no tiene nada que ver con el mundo médico ni con nada de lo que seguramente usted quiere platicar esta noche. El doctor Villanueva asintió hacia Ignacio con la cortesía automática de quien ha aprendido a no gastar energía en quienes no la merecen, pero sus ojos no se movieron de mí. «Qué curioso», dijo, y su voz tenía ese ritmo lento de quien está reconstruyendo algo de memoria. Hace muchos años, en un congreso de cirugía en Guadalajara, había una médica. Hizo una pausa. Una cirujana, especialista en cirugía de tórax. Recuerdo haberla visto operar en una demostración en vivo. Fue hace como 20 años, quizás un poco más. Todo el auditorio se quedó sin respirar. Ignacio soltó una carcajada breve y un poco demasiado fuerte. Doctor, con todo respeto, creo que hay una confusión. La señora Elena es ama de casa. Siempre lo ha sido. El doctor Villanueva no le respondió. Ni siquiera lo volteó a ver. Su técnica era completamente distinta a todo lo que habíamos visto, continuó, casi hablando consigo mismo, como si estuviera recuperando una película guardada en algún cajón profundo. Había desarrollado un protocolo propio para cirugías de emergencia en pacientes con recursos limitados. Lo presentó ese día. Los que estábamos en ese auditorio. Muchos llevamos años aplicando variaciones de ese protocolo. Yo mismo. Levantó la vista hacia mí. Su rostro. La forma de sus manos cuando explicaba. Hay cosas que no se olvidan. Rodrigo me miraba ahora como si yo fuera otra persona. Tal vez lo era, para él. Una mujer de la mesa de junto, esposa de uno de los socios de Ignacio, se había girado sin disimulo para escuchar. Al otro lado, 2 hombres con corbata habían bajado las voces en su propia conversación. Ignacio volvió a intentarlo, esta vez con menos sonrisa. Doctor, le aseguro que es un error. Mi papá y yo conocemos muy bien a esta señora. Ha vivido en su casa los últimos 2 años y antes de eso. Hizo un gesto vago, como descartando un historial que no existía. Nada relevante. ¿Cómo dijo que se llamaba?, preguntó el doctor Villanueva, mirándome directamente a mí, ignorando a Ignacio con una elegancia que era también una forma de relegarlo. Rodrigo respondió antes que yo. Elena Fuentes. El doctor frunció el ceño unos segundos. Luego algo en su cara se acomodó. Elena Fuentes Carrillo, dijo en voz baja, como probando el nombre completo en la memoria, y luego levantó la voz sin querer, porque lo que estaba encontrando lo sorprendió incluso a él. ¿Del Hospital Civil de Guadalajara?
El silencio que siguió fue diferente al anterior. El anterior había sido el silencio incómodo de la humillación. Este era otro tipo de silencio. Ignacio cruzó los brazos. Su sonrisa ya era un esfuerzo visible. Mire, con todo respeto, hay miles de médicas en este país con nombres parecidos, y creo que estamos armando una historia de la nada que no tiene nada que ver con esta noche que es para celebrar a mí. Permítame un momento. El doctor Villanueva sacó su teléfono. Sus dedos se movieron con esa agilidad de quien todavía no se ha reconciliado del todo con la tecnología, pero la usa cuando la necesita. Buscó algo, lo encontró. Lo miró durante varios segundos con los ojos muy quietos. Luego giró la pantalla hacia la mesa. Era una fotografía. Vieja, con esa calidad ligeramente pixelada de las imágenes digitales del cambio de siglo, mostraba un quirófano. En el centro, una cirujana con bata y cubrebocas sostenía unas pinzas sobre un campo operatorio, y aunque la mitad del rostro estaba cubierto, los ojos que miraban hacia la cámara tenían una expresión que era imposible de falsificar. Una concentración absoluta, sin miedo, sin duda, como si ese momento fuera el lugar más natural del mundo para estar. La mujer de la mesa de junto se inclinó para mirar. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar la foto. Dios, dijo en voz baja, los ojos son iguales. Ignacio se acercó a ver la pantalla y su cara hizo una cosa curiosa. Intentó mantener la expresión segura y no pudo del todo. Cualquier cirujana de esa época podría parecerse, dijo, pero la voz ya había perdido algo. Ese algo era la certeza. El doctor Villanueva no discutió. Simplemente dijo, el Hospital Civil de Guadalajara fue el primer hospital público del país en implementar ese protocolo de emergencia torácica. Lo implementaron gracias a la doctora Elena Fuentes Carrillo, que era jefa del servicio de cirugía en ese entonces. Guardó el teléfono. Me miró. ¿Me equivoco? Rodrigo tenía la boca apenas abierta. Me miraba como quien recalcula algo que creía tener muy claro. Yo puse la copa de agua sobre la mesa. La puse despacio, sin ruido. Llevaba 2 años con Rodrigo. 2 años de cenas tranquilas, de películas en el sillón, de acompañarlo a sus reuniones sin hablar mucho. 2 años en los que nunca había sentido la necesidad de contar lo que había sido, porque lo que había sido ya no era lo que era, y eso era una decisión que yo había tomado con los ojos abiertos. Ignacio dio un paso al frente. Ya no sonreía. Tenía esa expresión de quien está perdiendo el control de algo que él mismo puso en movimiento y no sabe cómo detenerlo. Aunque todo eso fuera verdad, dijo, y el aunque ya era una derrota pequeña, eso fue hace mucho tiempo. La realidad de hoy es que esta señora lleva años sin ejercer, sin trabajar, viviendo de lo que le da mi papá, y eso no cambia porque, Ignacio, la voz de Rodrigo era baja, pero tenía una temperatura que yo nunca le había escuchado antes. No, papá, déjame terminar. Ignacio se volvió hacia la mesa con más gente mirando ahora. La mujer de junto ya había tocado el brazo de su marido para señalarle algo. Mi punto es que el pasado es el pasado. Hoy en día esta mujer no es nada de lo que fue, si es que fue algo, y vivir de los recuerdos no. Mi nieta tiene leucemia. Lo dije sin alzar la voz, sin preparación y sin drama. Solo lo dije porque era el momento de decirlo. El silencio que siguió fue de los que pesan. Me volví hacia Rodrigo primero, porque él era quien más lo merecía escuchar primero. Sus ojos estaban muy abiertos y en ellos había algo que reconocí. No era sorpresa por el diagnóstico, era sorpresa por el tamaño de lo que yo había cargado sola sin que él lo supiera del todo. Sofía tiene 9 años, continué, con el mismo tono, como quien narra algo que ya vivió tantas veces que las palabras no tienen bordes afilados. Es la hija de mi hija menor, que murió hace 4 años. Cáncer de ovario. Rápido y brutal, como suelen ser esas cosas. Hice una pausa, no para el efecto, para respirar. Cuando mi hija murió, Sofía tenía 5 años y su padre llevaba ya 1 año desaparecido de su vida. No había nadie más. El doctor Villanueva había guardado el teléfono. Estaba escuchando con las manos juntas frente a él y en su cara había algo que reconocí porque llevo toda la vida entre médicos.
el respeto silencioso de quien entiende lo que cuesta. 2 meses después del funeral de mi hija, a Sofía le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Volví a mirar a Rodrigo. Yo tenía en ese momento el mejor momento de mi carrera. Acababa de publicar un estudio con el que llevaba 8 años trabajando. Había una invitación para una cátedra en la UNAM. Había proyectos, había reconocimientos, había todo lo que uno construye durante décadas. Hice una pausa, y había una niña de 5 años que preguntaba por su mamá todas las noches y que iba a enfrentar 2 años de quimioterapia sin nadie que le sostuviera la mano en las noches malas. La mujer de la mesa de juntos se llevó la mano a la boca. Pedí licencia indefinida. Después pedí la baja definitiva. Lo dije sin arrepentimiento porque no lo había. Me fui a vivir al departamento de mi hija. Aprendí el nombre de cada medicamento, cada dosis, cada efecto secundario. Aprendí a detectar cuándo venía una infección antes de que el termómetro lo confirmara. Pasé 2 años yendo y viniendo del hospital con Sofía. La quimio terminó hace 1 año. Hoy está en remisión completa. Y aquí sí dejé que algo se moviera en mi cara, no mucho, solo lo necesario. Y mañana vamos al parque porque me prometió que me va a enseñar a hacer figuras con hojas secas. Nadie habló. Rodrigo tenía los ojos brillantes. No lloraba, no era de los que lloran fácil, pero en sus ojos estaba todo lo que no estaba diciendo. El doctor Villanueva fue el primero en moverse. Dio un paso hacia mí, no con prisa, y cuando habló fue con esa voz que los médicos de verdad aprenden a usar con el tiempo, la que no tiene performatividad. Doctora Fuentes. No, señora. Doctora, lo que usted hizo es lo mismo que les enseñamos a los residentes que deben hacer y que ninguno en realidad hace cuando llega el momento. Poner primero al paciente, aunque el paciente sea la persona que más quieres en el mundo. Ignacio estaba parado a un lado con los brazos cruzados y la boca cerrada. El esfuerzo que hacía por mantener algún tipo de postura era visible y al mismo tiempo ya no importaba porque nadie en esa mesa lo estaba mirando a él. Un hombre mayor que había estado sentado callado en la esquina de la mesa grande, un señor de cabello completamente blanco que yo había notado desde que llegamos porque tenía esa presencia estática de quien ya no necesita demostrar nada, se levantó despacio con su copa en la mano y se acercó. «Discúlpenme», dijo, con una voz que tenía el peso de muchos años encima. Todos lo miraron. Era obvio que era alguien a quien todos en ese salón respetaban. Yo fui director del Instituto Mexicano de Seguro Social durante 12 años, le dijo a nadie en particular y a todos al mismo tiempo. Y en ese tiempo tuve la oportunidad de revisar el impacto de ciertos protocolos quirúrgicos en hospitales públicos de todo el país. Se volvió hacia mí con una inclinación de cabeza que era un saludo de igual a igual. El protocolo Fuentes de Cirugía Torácica de Emergencia está en uso en 142 hospitales públicos de México. Una pausa. 142. Alguien al fondo de la mesa soltó un sonido involuntario. Ignacio abrió la boca. La cerró. La abrió otra vez. Eso no cambia lo que... Ignacio. Esta vez la voz de Rodrigo no era baja. Era firme con esa firmeza de quien lleva mucho tiempo siendo paciente y ha llegado al final de su paciencia. Ya. Ignacio no terminó la frase. Se quedó parado como quien acaba de darse cuenta de que el suelo que pisaba era mucho más delgado de lo que había calculado. La gente de las mesas cercanas ya no intentaba disimular que escuchaba. No había burla ni morbo en sus caras. Había algo más honesto que eso. La incomodidad de quien se ve reflejado en el espejo de sus propios juicios rápidos. Rodrigo me tomó la mano sobre la mesa, no como gesto para los demás, como lo que era. «¿Por qué no me dijiste?», me preguntó en voz baja. «Solo para mí, porque cuando llegaste a mi vida ya no era esa persona», le dije. «Era la abuela de Sofía y estaba muy bien con eso». El doctor Villanueva se sentó en una silla libre junto a nosotros, sin que nadie lo invitara y sin necesitar la invitación. «¿Cómo está la niña?» «Muy bien», dije. Y eso sí lo dije con todo. Muy, muy bien. En algún punto alguien de la barra puso música otra vez y la fiesta intentó retomarse porque así son estas cosas. El mundo sigue aunque haya pasado algo, pero el ambiente en esa parte del salón era distinto ahora. La gente que antes me había mirado con esa mezcla de condescendencia y aburrimiento que reservan para las personas que clasifican como irrelevantes,
Ahora tomaba su copa con más cuidado, como si de repente el suelo tuviera una textura diferente bajo sus pies. Ignacio se fue hacia otro lado del salón. No volvió a acercarse a la mesa. Lo vi una vez desde lejos, hablando con su esposa con ese gesto contenido de quien está siendo regañado en voz baja, y su esposa tenía la cara de quien escucha algo que la avergüenza. No sentí satisfacción por eso, tampoco lástima. Solo lo vi y volteé hacia otro lado. El señor del cabello blanco, el que había sido director del IMSS, se quedó un rato más en la mesa y terminamos hablando sobre los índices de mortalidad en cirugía de emergencia, en hospitales rurales y sobre lo poco que han cambiado ciertos procesos burocráticos en 40 años. Era una conversación que yo habría tenido en otro tiempo en un auditorio o en una sala de juntas. Tenerla aquí, en esta fiesta, con una copa de agua mineral en la mano y el vestido azul marino que Sofía había elegido para mí porque dijo que me hacía ver muy seria pero bonita, me pareció completamente natural. Esas cosas nunca se van del todo, solo se guardan en un cajón y esperan. Rodrigo habló poco el resto de la noche, pero me soltó la mano solo cuando fue al baño. En el coche, de regreso, íbamos callados los dos. No era un silencio incómodo, era el silencio de dos personas que acaban de aprender algo nuevo el uno del otro y todavía lo están procesando. ¿Sofía sabe quién eras?, me preguntó él finalmente, cuando ya estábamos cerca de mi colonia. Sofía sabe quién soy, le dije. Soy su abuela, la que le hace el desayuno y le lee cuentos y le canta canciones que ya nadie canta. Eso es lo que soy ahora. Rodrigo asintió despacio. Luego dijo, sin voltear, eso es mucho más de lo que la mayoría de la gente es en toda su vida. Llegué a casa pasadas las 11. Pagué a la vecina que había cuidado a Sofía y me fui de puntitas al cuarto de la niña. Estaba dormida boca arriba con los brazos abiertos como siempre, con ese abandono total al sueño que tienen los niños sanos. Le di el beso en la frente que le había prometido darle, aunque no me viera. Olía a champú de manzana y a algo indefinible que siempre me ha parecido que huele a mi hija. Me quedé parada en el marco de la puerta un momento más de lo necesario. Hay cosas que uno construye con años y esfuerzo y que el mundo puede ver y medir y aplaudir. Y hay otras cosas que uno construye en silencio, de noche, en los pasillos de los hospitales, en las cocinas a las 4 de la mañana, en los cuartos oscuros donde alguien respira con dificultad y necesita que haya una mano cerca. Esas cosas no tienen ningún nombre que quepa en una tarjeta de presentación, pero son las únicas que, cuando uno tiene 64 años y está parada en el marco de una puerta mirando dormir a lo más importante de su vida, se sienten completas. No cambié nada de lo que elegí. No cambiaría nada de lo que elegiré mañana. Si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿habrían tomado la misma decisión o habrían elegido diferente? Me gustaría saber lo que piensan. De verdad leo cada comentario porque estas historias las construimos juntos, con lo que cada uno de ustedes trae de su propia vida. Si esta historia les llegó, si les hizo pensar en alguien o en algo que han cargado en silencio, denle me gusta y compártanla con quien creen que necesita escucharla hoy. Nos vemos en la próxima historia.